Buenas tardes, ingeniero eh, Jorge Mendoza y economista Gonzalo González. Aquí el día de hoy venimos a exponerles el tema de la integración económica y nuestro grupo, que es el grupo número 6, está conformado por Mesías Mendoza, Alexis Dayana y mi persona Ávila Bravo Nasir Gabriel. Entonces, pasando a la introducción del primer tema, tenemos, se la toca que explicar. Para entrar a la integración económica, esto es un proceso que implica la cooperación entre países de diversas dimensiones económicas, comerciales a lo largo de la historia. Se han desarrollado distintos niveles de integración, desde acuerdos comerciales preferenciales hasta uniones económicas monetarias. Este, ya aquí más adelante nos vamos a ver entre diferentes acuerdos y uniones monetarias que han habido alrededor de todo el mundo. Entonces, empecemos con la primera. Acuerdo preferencia. Entonces, ¿qué es un acuerdo preferencial? Un acuerdo preferencial es una forma básica de cooperación económica que implica a la reducción de aranceles y cuotas en el comercio de bienes y servicios entre países miembros. Los principales puntos destacados de estos acuerdos son la reducción de aranceles. Los países miembros acuerdan reducir que los aranceles para cierta categoría de productos, lo que fomenta el comercio entre ellos. Y un ejemplo de este tratado de libre comercio se vería, como lo tenemos aquí en el ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que es un acuerdo preferencial entre Canadá, Estados Unidos y México, el cual permite la libre comercio entre todos esos países. Como tercer punto, aquí tenemos la zona de libre comercio. Entonces, la zona de libre comercio, sí. Entonces, como para definir qué es una zona de libre comercio, una zona de libre comercio va un paso más allá de eliminar completamente los aranceles y cuotas en el comercio de bienes entre los países miembros. Sin embargo, cada país mantiene sus propios aranceles frente a terceros países. Los aspectos claves de, de esta zona de libre comercio son la eliminación de aranceles internos, es decir, que los países miembros eliminan los aranceles internos entre sí. Es decir, que los países que conforman el mismo bloque no pueden este, ponerse más aranceles entre ellos, ¿ya? Y el mantenimiento de aranceles externos, esto es lo que permite que a cada país puede mantener sus propios aranceles frente a terceros países, es decir, países que no conforman de la misma zona de libre comercio. Entonces, bueno, podemos seguir con el siguiente, Unión Aduanera, que es Unión Aduanera, aquí la va a dar mi compañera Alexis Dayan. Adelante. Buenas noches, ingeniero Jorge Mendoza, economista Gonzalo. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es la Unión Aduanera. eh, y bueno, podemos decir que la Unión Aduanera es una modalidad de integración económica regional que une a países que tienen características o similitudes geográficas, culturales o históricas. Se caracterizan entre dos o más países que mantienen aranceles entre sí. Ejemplo, como es la Unión Aduanera Europea, que en el año 1957 seis estados imponían aranceles entre sí, como lo era Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Luxemburgo, poniéndose de acuerdo para eliminar los aranceles entre ellos. La Unión Aduanera también tiene
sus ventajas, como es incrementar intercambios comerciales de los productos, incluidos los agrícolas, y también nos ayuda a permitir que las empresas amplíen sus mercados. Entre estas características también se dice que los países que se integren no existirá el cobro de aranceles o derechos de importación. Lo que sí va a existir es un arancel externo común frente a terceros países, lo cual indica que los aranceles que se cobrarán a los terceros serán de manera consolidada en un solo instrumento arancelario. ¿Me ayudas con la otra diapositiva? Por favor? Bueno, el otro punto es el mercado común. ¿Qué es el mercado común? Un mercado común es un acuerdo entre dos o más países con el fin de asegurar la libre circulación e intercambio de bienes y servicios y factores de producción entre fronteras, como lo es el Mercosur. El Mercosur es un mercado común del sur. Es importante el proceso de integración regional conformado por Argentina, Brasil y Uruguay, Venezuela y Bolivia. Este último suspendido por el orden democrático. El Mercosur nace de la unión de los países para avanzar en conjunto por el bienestar de sus pueblos. Se unieron para trabajar en el fortalecimiento de su economía y las mejoras de sus relaciones comerciales, políticas, sociales y culturales. Este, este tiene como objetivo principal proporcionar un espacio común que genera oportunidades comerciales y de inversiones a través de integración competitiva de las economías nacionales a un mercado internacional. La otra diapositiva. Y por último tenemos el punto de lo que es la Unión Económica Monetaria. Se puede decir que la Unión Económica Monetaria es un tratado comercial a nivel internacional de mayor rango, debido a que supone un total de armonización entre las políticas económicas de los países participantes. En el 2002, algunos países de la Unión Europea adoptaron el euro como moneda única. Aquí podemos ver algunas características como es que todos los países tienen la misma moneda como es el euro. El Banco Central del Ecuador lleva la política monetaria única cuyo objetivo es mantener la inflación debajo, aunque cerca del 2%. Y la última característica se puede decir que los países tienen que cumplir el pacto de estabilidad, por lo que los países se comprometen a mantener cuentas públicas saneadas por debajo de uno de los límites. Como ejemplo, tenemos la Unión Europea, que incluye una unión económica y monetaria en la eurozona. También voy a dar unas ventajas y desventajas de lo que es la UE. Las ventajas. Tenemos que el comercio entre ellos es mucho más fácil con la misma moneda. Hay menos incertidumbre al no tener que cambiar monedas y por último que hay menos riesgos, lo que se hace al disminuir los tipos de interés. En las desventajas tenemos que los países ya no pueden tomar sus decisiones libremente, ya que las medidas se toman por todo el bloque. Y también al usar la misma moneda, los problemas de un país se puede trasladar a otro. Muchas gracias. Bueno, está bien. Entonces, como una conclusión del tema, podríamos decir la siguiente que tenemos plasmada en esta diapositiva. Eh, la integración económica abarca una amplia gama de niveles, desde acuerdos preferenciales hasta unión económica y monetaria. Cada nivel de, de integración implica una mayor cooperación y coordinación entre los países miembros en áreas comerciales, económicas y monetarias. Cada forma de integración tiene sus propios beneficios y desafíos y puede ser un motor para que el crecimiento económico y la cooperación regional crezca. Es decir, más bien la integración económica es un motor de la economía, podemos decirlo, porque en sí
Como bien mismo es la palabra, la integración económica une a un montón de países y los hace, eh, digamos que les facilita el comercio entre ellos, aparte de que les dan sus aranceles a otros países que no son miembros, etcétera, etcétera. De igual, de estos bloques económicos existen bastantes, así que de igual aquí en esta reunión le explicamos bien cómo, cómo se lleva a cabo cada uno de estos y bueno, entonces nos podemos despedir. Entonces, muchas gracias por todo y buenas noches.